Centro de Estudios Universitarios Vizcaya de las Américas, Campus Delicias, Chihuahua. Licenciatura en Derecho. Director, licenciado Eloy Navas. Coordinadora, licenciada Guadalupe Rivera Guzmán. Garantías de libertad de creencias. Artículos 24 y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Garantías individuales. Catedrático, licenciado Gerardo Robles Cantú. Alumnas, Sonia Apodaca Verdugo, Udelia Chaparro Sáenz. Sexto cuatrimestre, Grupo E, Sistema Sabatino. Durante 4 siglos, los reyes católicos de España permitieron a la religión católica tener el monopolio y control de la religión en el territorio que ahora es nuestro país, antes llamado la Nueva España, siendo la católica la única religión que dejaban profesar. Cuando inicia el movimiento de independencia, esta organización religiosa siguió gozando de fueros y privilegios, de tal manera que participaba plenamente en la organización de los servicios públicos gubernamentales, como eran las funciones del registro civil y algunas otras registrales. Para notar la forma en que esta religión católica fue protegida constantemente, citaremos el artículo 13 de la Constitución de Cádiz, la cual decía: la nación española profesa la religión católica, apostólica y romana, única verdadera, con exclusión de cualquier otra. El decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana, conocida también como la Constitución de Apatzingán, decía desde su primer artículo lo siguiente: la religión católica, apostólica y romana es la única que se debe profesar en el Estado. A pesar de que estas dos constituciones no entraron en vigor, denotan el gran poderío económico, político y jurídico que la religión católica, apostólica, romana tenía en nuestro país, e incluso cuando termina la independencia para 1824, es de notarse el gran privilegio y posición que va a guardar esta organización religiosa, en virtud de que el artículo 3 de nuestra primera Constitución, que realmente entró en vigor y que fue la de 1824, fecha en que se había ya consolidado la independencia de nuestro país, se establece en su artículo 3 lo siguiente: la religión de la nación mexicana es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana. La nación la protege por razones sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra. Independientemente de que el clero en México tenía bastantes funciones, especialmente registrales, de administración de justicia y de algunas otras más, tenía privilegios, inmunidades que lo eximían de varias responsabilidades. Incluso podemos notar que el artículo 3 que hemos citado de la Constitución de 1824 iba directamente en contra de un derecho natural legalmente establecido y reconocido en la actualidad, como es la libertad de culto y de creencia. Así, el clero seguía con su monopolio religioso, que había iniciado desde la época de la conquista, en virtud de que los reyes católicos y el Santo Oficio de la Inquisición no permitían que se profesara más religión que la católica, apostólica y romana. Ahora bien, en lo que fueron las bases constitucionales expedidas por el Congreso Constituyente al 15 de diciembre de 1835, fuente de la Constitución Conservadora de 1836, se estableció en el artículo 1 lo siguiente: la nación mexicana, una, soberana e independiente como hasta aquí,
no profesa ni protege otra religión que la católica apostólica romana, ni tolera el ejercicio de otra alguna. De hecho, la Constitución de 1836 establecía en su primera regla, en el artículo 3, fracción 1, como obligación de los mexicanos el profesar la religión de la patria, de tal manera que equiparaba la profesión de la religión católica con la cooperación del gasto público del gobierno del Estado. Así encontramos cómo el derecho fiscal y la religión estaban en el mismo rango jerárquico legislativo, obligatorio para los mexicanos en aquel tiempo. Claro está que los continuos desórdenes y abusos de esta organización provocaron que la idea de los libres pensadores pudiera ser un hecho, y es hasta la Constitución de 1857, la llamada Constitución Liberal, en la que ya se respeta el derecho humano de la libertad de creencias y se establece la posibilidad de la libertad de creencia y de culto. De esta legislación sobrevinieron las diversas leyes de reforma, que iniciaban con la ley de nacionalización de los bienes eclesiásticos, del matrimonio civil, de la ley orgánica del registro civil, de la ley por la que se cesa la intervención del clero en los cementerios y camposantos, la ley que declara los días que deben de tenerse como festivos y prohíbe la asistencia oficial a las funciones de la Iglesia. Se establece la ley sobre libertad de cultos. Quedan secularizados los hospitales y establecimientos de beneficencia. Y se inicia con decreto por el que se extingue en toda la República las comunidades religiosas. Claro está que esta organización religiosa de un alto poderío económico, político y cultural desoyó y desobedeció las diversas legislaciones que intentaban controlar dicho poderío. A finales del siglo XIX se inicia la época de la llamada tolerancia, en la que siguió progresando esta organización religiosa. Por lo que se refiere al culto religioso, este puede realizarse sin ninguna limitación, siempre y cuando no constituya algún delito o alguna falta, ya que el artículo 130 de esta misma Constitución empieza ya a establecer diversas reglamentaciones a través de las cuales se ha de normar la actividad de la profesión de religiones en nuestro país. Artículo 130, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El principio histórico de la separación del Estado y las iglesias orienta las normas contenidas en el presente artículo. Las iglesias y demás agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley. Corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión legislar en materia de culto público y de iglesias y agrupaciones religiosas. La ley reglamentaria respectiva, que será de orden público, desarrollará y concretará las disposiciones siguientes. Las iglesias y las agrupaciones religiosas tendrán personalidad jurídica como asociaciones religiosas una vez que obtengan su correspondiente registro. La ley regulará dichas asociaciones y determinará las condiciones y requisitos para el registro constitutivo de las mismas. Las autoridades no intervendrán en la vida interna de las asociaciones religiosas. Los mexicanos podrán ejercer el ministro de cualquier culto. Los mexicanos, así como los extranjeros, deberán para ello satisfacer los requisitos que señale la ley. En los términos de la ley reglamentaria, los ministros de cultos no podrán desempeñar cargos públicos. Como ciudadanos tendrán derecho a votar, pero no a ser votados. Quienes hubieren dejado de ser ministros de cultos con la anticipación y en la forma que establezca la ley, podrán ser votados. Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidatos, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán en reunión pública, en actos del culto o de propaganda religiosa,
ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar de cualquier forma los símbolos patrios. Queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de agrupaciones políticas cuyo título tenga alguna palabra o indicación cualquiera que la relacione con alguna confesión religiosa. No podrán celebrarse en los templos reunidos de carácter político. Los ministros de cultos, sus ascendientes, descendientes, hermanos y cónyuges, así como las asociaciones religiosas a que aquellos pertenezcan, serán incapaces para heredar por testamento de las personas a quienes los propios ministros hayan dirigido o auxiliado espiritualmente y no tengan parentesco dentro del cuarto grado. Los actos del estado civil de las personas son de la exclusividad competencia de las autoridades administrativas en los términos que establezcan las leyes y tendrán la fuerza y validez que las mismas les atribuyan. Las autoridades federales, de las entidades federativas, de los municipios y de las demás demarcaciones territoriales de la Ciudad de México tendrán en esta materia las facultades y responsabilidades que determine la ley. Requisitos para registrar una asociación religiosa. Escrito libre, dirigido al Director General de Asociaciones Religiosas de la Secretaría de Gobernación, en el cual se solicita el registro constitutivo como asociación religiosa, suscrito por los integrantes del órgano de representación. Propuesta de denominación que en ningún caso deberá ser igual a la de alguna asociación religiosa registrada. Domicilio que tendrá la asociación religiosa, el cual deberá estar dentro del territorio nacional. Relación de los bienes inmuebles que en su caso utiliza, posee o administra, señalando su situación jurídica, así como los que pretendan aportar para integrar su patrimonio como asociación religiosa. Para el caso de bienes inmuebles, propiedad de la nación, se deberá informar la denominación, ubicación, uso al que estará destinado y nombre del encargado del inmueble. En caso de relacionar bienes inmuebles susceptibles de integrar el patrimonio como asociación religiosa, se deberá informar la ubicación, características, superficie, medidas y colindancias, uso actual y al que será destinado. Relación de representantes, quienes deberán ser mexicanos y mayores de edad. Relación de asociados, quienes deberán ser mayores de edad. Relación de las personas que integran sus órganos de gobierno, dirección y administración. Relación de ministros de culto. En su caso, señalar a las personas autorizadas para oír y recibir todo tipo de notificaciones. Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. La presente ley, fundada en el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias, así como en la libertad de creencias religiosas, es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de asociaciones, agrupaciones religiosas, iglesias y culto público. Sus normas son de orden público y de observancia general en el territorio nacional. Las convicciones religiosas no eximen en ningún caso del cumplimiento de las leyes del país. Nadie podrá alegar motivos religiosos para evadir las responsabilidades y obligaciones prescritas en las leyes. El Estado mexicano garantiza en favor del individuo los siguientes derechos y libertades en materia religiosa: tener o adoptar la creencia religiosa que más le agrada y practicar, en forma individual o colectiva, los actos de culto o ritos de su preferencia. No profesar creencias religiosas, abstenerse de practicar actos y ritos religiosos y no pertenecer a una asociación religiosa. No ser objeto de discriminación, coacción u hostilidad por causa de sus creencias religiosas.
ni ser obligado a declarar sobre las mismas. No podrán alegarse motivos religiosos para impedir a nadie el ejercicio de cualquier trabajo o actividad, salvo en los casos previstos en este y los demás ordenamientos aplicables. No ser obligado a prestar servicios personales ni a contribuir con dinero o en especie al sostenimiento de una asociación, iglesia o cualquier otra agrupación religiosa, ni a participar o contribuir de la misma manera en ritos, ceremonias, festividades, servicios o actos de culto religioso. No ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa por la manifestación de ideas religiosas y asociarse o reunirse pacíficamente con fines religiosos. El Estado mexicano es laico. El Estado no podrá establecer ningún tipo de preferencia o privilegio en favor de religión alguna, tampoco a favor o en contra de ninguna iglesia ni agrupación religiosa. Prohibición legislativa. Es tan especial la libertad de creencia y de culto que la misma legislación prohíbe a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores dictar leyes que establezcan o prohíban alguna religión, de tal manera que en base a esto podemos decir que desde la Constitución de Cádiz hasta la Constitución Liberal de 1857, todos y cada uno de los ordenamientos establecidos iban en contra de la naturaleza misma del ser humano, en contra de su propio ser, de tal manera que el monopolio de las mentes, el producir grandes utilidades, ya no se veía como esa necesidad de búsqueda de Dios y la salvación, sino más que nada como una forma de vida. Así, en la actualidad, nuestra Constitución protege que no se vuelva a repetir de nueva cuenta el monopolio que reinó durante 4 siglos y que evidentemente solamente produjo un retraso económico, intelectual y tecnológico del país.